Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de defensa individual. Vamos a empezar con este ejercicio con el concepto de como un juego de 10 pases, pero la idea es recuperarlo antes de los 7 segundos. ¿Por qué? Para que la defensa pueda mantenerse intensa. Muchas veces cuando trabajamos mucho más tiempo, la defensa pierde intensidad, por lo cual vamos a trabajar dos variantes. Una, tratar de recuperarla dentro de 7 segundos, o una segunda variante con 2 puntos de apoyo extra si vemos que el ataque pierde muy rápido el balón. Generalmente trabajamos esta defensa también en equipos de base, y puede suceder que pierdan muy rápido el balón. Entonces, dos variantes, dijimos 7 segundos, recupera el balón, y si vemos que la defensa recupera muy fácilmente, les vamos a dar también 2 puntos de apoyo que sirva al ataque para poder mantener mucho más la posesión. En este segundo ejercicio, bueno, vamos a delimitar con unas zonas rojas para que los jugadores que están dentro de ese 2 contra 2 tienen que tratar de hacer 3 pases y después pasar a un otro cuadrado que sea diferente. En este caso, los defensores tienen que tratar en su zona de interceptar pases cortos, y si no está el balón en su zona, tratar de interceptar los pases largos. También podríamos incluir que uno de los jugadores tenga que botar para que también se pueda trabajar el quite ante el bote. Bueno, eso cada entrenador le va a ir agregando los conceptos que desee, pero la idea de este ejercicio es que los defensores puedan robar pases cortos, y después, si el balón no está en su zona, también, como en este caso que estamos viendo, unos pases largos. En esta situación tenemos 4 puntos de apoyo con 4 balones. La idea es que los atacantes obviamente se desmarquen y automáticamente devuelvan el balón. Los defensores tienen que tratar de interceptar estos balones. También podemos jugar con otra variante, que sea que el balón lo reciba a un lado y lo paso a otro. Esto le va a poder servir al defensor que está con el oponente directo, tratar de interceptar, pero también el que está defendiendo a otro jugador que no tiene el balón, que pueda robar esos pases largos. Por lo cual, las dos variantes, 4 puntos de apoyo, como en este caso, pueden ser más, depende de los jugadores que tengamos, que van a pasar y tratar de recibir. Los defensores también tienen que interceptar, o si no, está con 2 balones, donde el oponente, cuando tengo el oponente directo, tratar de cortar ese balón corto, o si no, esos pases largos si vemos que otro jugador está pasando. En esta situación son 5 pases, y si el ataque logra hacer esos 5 pases sin perder el balón, se gana la posibilidad de defender, porque en este ejercicio lo importante es tratar de recuperar 2 balones seguidos en las 2 zonas ante los 5 pases. Como en este caso hizo Amarillo, robó y se ganó la posibilidad de ir a defender y recuperar el balón. Tenemos que hacer que muchas veces hacemos que el ataque, cuando logra el objetivo, sigue atacando. En este caso es la defensa. Hay que ganarse la posibilidad de defender. Si queremos que nuestros jugadores defiendan, esto es un concepto muy importante: ganarse la posibilidad de defender y tener éxito. Como en este caso que hace Amarillo, roba de un lado y después tiene la posibilidad también de robar del otro para ganar el ejercicio, digamos. Esta es una actividad que ya hemos visto alguna vez. Es una situación de 4 contra 4. Tenemos 2 pivots que generalmente se pueden mover por la línea amarilla. Son 2 maneras de defender diferentes que tiene que hacer el mismo jugador. Va a estar defendiendo adelante, y cuando se recupere el balón va a ir a defender detrás. Entonces son 2 maneras de defender totalmente diferentes, que alternadamente van a ir trabajando. Se puede jugar por tiempo, por cantidad de pases que logren interceptar, conectar con los pivots, por lo cual la defensa sabe cuánto tiempo va a tener que defender o cuántos pases va a tener que evitar que le lleguen esos pivots. Por lo cual esto es otro ejercicio muy simple que podemos ir trabajando. En esta situación, de una parte vamos a ir trabajando el quite de balón en bote, y de la otra parte tenemos el atacante que va a tener 2 puntos de apoyo y va a intentar desmarcarse para llegar y apoyar la pelota en el aro. Esto obviamente, el concepto que quieran trabajar, cada entrenador lo puede ir modificando.
Por ejemplo, en este punto, cuando el jugador ataca con 2 puntos de apoyo, también podríamos trabajar, delimitar una zona central y decirle al defensor, bueno, llévalo hacia zonas menos eficaces, ¿no? Podría ser una de las variantes para poder agregarlo, que no me juegue para el centro. Está bien que tiene los 2 puntos de apoyo, tiene ventaja, pero la idea sería que no me vaya para el medio. Cada uno lo va a tener que ir modificando, pensando en lo que trabaja en su equipo y lo que sea mejor. Estos son ejercicios básicos que tienen que ser mejorados totalmente por ustedes. En esta situación vamos a jugar 2 balones. El primer balón es para una situación de 1 contra 1, extremo pasa al punto de apoyo y acá el defensor va a tener que tratar de anticipar ese pase, y después vamos a jugar una situación de 3 contra 3 con un punto de apoyo que va a facilitar obviamente un poquito el trabajo del ataque. De la otra parte vamos a hacer que el extremo pase o al lateral o al central y que el defensor robe ese balón. Ese primer balón es simplemente para ser robado, y el segundo balón también vamos a ir trabajando una situación de 3 contra 3 con un apoyo. Entonces, de una parte podemos ir trabajando como una variante, defender ese 1 contra 1, tratar de que no reciba el atacante el balón, y después una situación de 3 contra 3. Esto también nos va a servir ese espacio que el otro equipo no está trabajando para poder hacer correcciones. Y de la otra parte hicimos una variante de un pase extremo a un lateral o a un central, tratar de que los defensores roben ese balón, lo vamos a hacer que lo dejen robar, y después una situación de 3 contra 3 libre con un punto de apoyo. En este octavo ejercicio vamos a ver, primero que el defensor va a tratar de hacer una situación de 1 contra 1 evitando que salga de 6 metros. Después estos dos se van a convertir en atacantes, tratar de interceptar esos balones en esa situación de 2 contra 2. Y después estos 4 van a tratar de defender una situación de 4 contra 4, por lo cual el primer defensor que empezó trabaja el quite ante bote. Después estos dos jugadores van a defender un 2 contra 2 tratando de interceptar pases, y después estos 4 jugadores van a tratar de trabajar un 4 contra 4 libre, que ahí le podemos trabajar los conceptos que nosotros queramos, tratar de interceptar pases, tratar de quitar en bote, llevarlo a zonas no eficaces. Bueno, cada entrenador lo va a ir adaptando a lo que más desee. Esto es, bueno, ya es más conocido, es un 3 contra 3. Si logro pasar la mitad de cancha, sigo atacando, pero en el caso que pierda balón, como va a suceder en este caso, automáticamente vamos a premiar esa defensa, va a pasar a atacar, y la defensa el ataque va a ser automáticamente defensa. Creo que, como dijimos anteriormente, tenemos que premiar a la defensa cuando recupera balón, por lo cual me parece una actividad simple, pero que puede motivar a la defensa a recuperar para después atacar. Como todos sabemos, todo el mundo quiere atacar, por lo cual es importante, y sobre todo si trabajamos en la base y queremos que nuestros jugadores sean agresivos, que traten de recuperar el balón, también premiarlos automáticamente para poder atacar, y también trabajar el cambio de rol, que es una cosa muy importante entre el jugador que está defendiendo, que rápidamente sea capaz de poder atacar, porque muchas veces tardamos mucho entre las transiciones entre defender y atacar. Ese cambio de rol puede tardar unos segundos, y esos segundos pueden ser de mucha ventaja para conseguir el gol, por lo cual estamos premiando a esta defensa que se comportó bien, automáticamente dándole balones para poder atacar. El último ejercicio, bueno, está el campo dividido en 3 zonas. La defensa, el ejercicio original sería tratar de hacer 3 defensas seguidas, una en todo campo, una en mitad de campo, una en un cuarto de campo. Muchas veces los entrenadores quieren trabajar las defensas individuales en diferentes espacios, por lo cual este sería un ejercicio que nos podría ayudar. Obviamente 3 balones podría ser bastante intenso de trabajar, ¿no? 3 seguidos. Por lo cual, como en los ejercicios anteriores, podríamos agregarle la variante de que si el equipo que está defendiendo, por ejemplo, a todo campo, recupera ese balón, va a poder atacar, y el equipo que perdió balón, en la próxima acción va a defender a mitad de cancha. ¿Ok? Por lo cual, empezamos a toda cancha, en todo el campo. Si la defensa recupera el balón, puede atacar,
y después el equipo que atacó va a hacer otra defensa contra el equipo que viene por detrás en medio campo. Si recibe el gol, después va a tener que hacer en un cuarto de campo, y si no, puede pasar a todo el campo.